Buenos días, gente, buenos días, Hola, bendiciones. buenos días, buenos días. Hoy estamos en el tercer día hablando sobre el tema de qué es la voz del hombre y qué es la voz de Dios. Estamos aquí, mi papá, mi mamá y yo, el hijo. Hoy quería sobre ese tema, quería desglosarlo y hablar sobre qué poder puede llegar a tener el hombre si aprende a escuchar y obedecer la voz de Dios. Y estaba meditando y aquí leyendo, dice, si el hombre aprende a escuchar aprende a escuchar y obedecer la voz de Dios, adquiere un poder espiritual transformador, obtiene sabiduría divina para tomar decisiones, paz interior inquebrantable, claridad de propósito y la capacidad de vivir en santidad. Esta conexión capacita para superar desafíos, alinea la vida con la voluntad de Dios y genera grandes bendiciones. Esto o sea, me llegó bastante porque hay gente que, por ejemplo, hay personas que son cristianos, pero no quiero decir no les interesa, pero no buscan de tener esa conexión con Dios, de escuchar al Padre, porque uno no quiere tener santidad sí o sí, pero sino para tener esa relación bonita con Dios y que te lleguen las bendiciones. Entonces, eso me llega también al versículo que es, porque hay personas que también son cobardes con el tema de Dios, no les gusta hablar con Él por el tema de, no sé, vergüenza, X cosa. Y es segunda de Timoteo 1:7 y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es muy fuerte porque como dije, hay personas que son cobardes con el tema de Dios, no buscan de Dios para tener ese relacionamiento. Y no saben la magnitud del poder que Dios ha depositado en nosotros a base de nuestra palabra. Porque si nosotros aprendemos a escuchar su voz y nos alineamos con su propósito, su voluntad, a su palabra, nosotros también podemos llegar por ejemplo, ser santos, en el sentido de tener como dijo aquí, una vida en santidad. Amén. Buenos días, hermano, buenos días, bendiciones. Dios los bendiga. Para reforzar un poco de lo que dijo mi hijo ahí, es difícil, o sea, como nosotros aprender, o sea, cuando somos cristianos, aprender a escuchar la voz de Dios. ¿El por qué? Porque, o sea, nosotros, voy a hablar, o sea, voy a nombrar, no el hombre porque, o sea, se refiere a la humanidad, ¿no? Pero voy a nombrar el cuerpo humano. Nosotros, o sea, somos cuerpo, alma y espíritu. Pero nosotros, ¿cómo vivimos? Siempre, o sea, siempre nos gusta vivir lo que es el cuerpo, ¿entiendes? O sea, y que a la carne, en este sentido. Entonces, nos cuesta escuchar la voz de Dios o aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque siempre, ¿qué es lo que le gusta a la carne, al cuerpo? Le gustan los placeres, dormir, todo lo contrario a lo que es Dios manda, ¿entiendes? Eso es lo que es la carne, ¿entiendes? Entonces, el espíritu eh, eh, va alineado, o sea, van de la mano lo que es el espíritu y la carne. Entonces, si la carne le gusta los placeres, el espíritu lo va a seguir porque van de la mano. Bien. Entonces, si le gusta dormir mucho, le gusta leer poco, todo lo que es, eso es lo que va a reflejarle al espíritu, a la carne. Y nosotros decidimos, o sea, decidimos siempre lo que es vivir en la carne, lo que el mundo nos ofrece, todo lo que el mundo nos ofrece, eso es lo que decidimos nosotros
vivir ahí. Entonces, ¿cómo nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios? Es alimentando el espíritu, fortaleciendo el espíritu. ¿Y cómo lo fortalecemos? En la palabra. La Biblia dice, Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Bien. Y también dice en Romanos que es prácticamente un mandamiento que orar en el espíritu. ¿Entiendes? Entonces, si la Biblia nos dice eso, es porque no dice orar en la carne, orar en el cuerpo, no. ¿Es por qué? Porque dice es el espíritu, es porque ahí fortalecemos. Cuando nosotros fortalecemos el espíritu, cuando nosotros alimentamos el espíritu con la palabra, aprendemos ahí, damos un paso más, que estamos más cerca de Dios. ¿Entiendes? Estamos más cerca y el siguiente paso, ¿cuál es? El alma. Entonces, si el espíritu está alimentado con la palabra, ya viene el alma. Entonces, ya ahí Dios le habla al alma, Dios, y ya empezamos a aprender qué es Dios, qué es la palabra de Dios, qué es la voz de Dios. Ya empezamos a discernir lo que es Dios. Pero si alimentamos solo lo que es el cuerpo, la carne, con los placeres, el espíritu siempre va a estar apagado, siempre va a estar ahí porque van de la mano. Entonces tenemos que aprender a eso, o sea, aprender lo que dice la palabra. Si Dios es un orden, Dios diseñó todo, Dios creó todo por orden, es un orden. Entonces, si la Biblia nos dice que tenemos que Dios es espíritu, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Alimentar el espíritu, orar en el espíritu, oremos al espíritu. Entonces, para así aprender lo que es, a discernir lo que es la voz de Dios. Amén. Amén. Hablando un poco, siguiendo el tema, bendiciones, hermanos. Dice, la escritura es la base de nuestra fe y la fuente de nuestra guía. Dios nos habla a través de la Biblia y su voz es clara y autoritativa. No es una voz confusa o ambigua, sino una voz que nos instruye, que nos corrige, que nos guía hacia la justicia. Entonces, o sea, eso nos dice que al nosotros caminar en justicia, vamos a escuchar siempre la voz de Dios, porque Él nos lleva. Es como decía Keiner, a veces no es por cobardía tampoco, sino que, también lo decía mi esposo, somos humanos y vivimos en la carne, ¿verdad? Entonces, si nosotros no nos alimentamos de la palabra, que es la Biblia, no nos vamos a tener ese poder de desechar lo malo, ¿verdad? Entonces, al no estar, quizás no en la santidad, ¿verdad? En la santidad que Dios nos manda, no vamos a poder escuchar la voz de Dios. Y para las personas, o sea, es difícil en nosotros, ¿verdad? Eso lo logramos estando en comunión y buscando la palabra de Dios para tener comunión con Dios y poder que Él nos escuchar su voz como Él nos habla, pues, o sea, y no apoyarnos en nosotros mismos. Por lo menos en Juan 16 nos dice, Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber que las cosas habrán de venir. ¿Verdad? Todo se refiere a la verdad, porque Dios es un Dios de verdad, de justicia. Entonces, mientras nosotros escuchemos la voz de Dios, vamos a vivir en esa verdad y en esa justicia. Entonces, todo se basa en lo que Dios nos ha dejado, en el sacrificio que Él hizo por nosotros y nos dejó la palabra para guiarnos, ¿verdad? Entonces, no es fácil vivir, como dice Keiner, o sea, somos cobardes, o sea, temerosos, porque quizás la carne es débil, o sea, la carne es débil, estamos hechos de carne, entonces la carne es débil y si no estamos fortalecidos y buscamos esa verdad que es la palabra, no vamos a escuchar la voz de Dios y vamos a estar en tinieblas. Eso es tinieblas porque Dios es luz y si no estamos en la luz,
estamos en las tinieblas, que es el mundo. Amén. Sí, eso, por ejemplo, eso es lo que iba a decir, que por ejemplo hay algunas personas que prefieren estar en el mundo, prefieren estar fuera y no con Dios. O no con Dios, sino o estar en Dios, pero a su manera. No como Dios manda, sino a su Y ahí manera. pasan a ser desobedientes. Sí, porque ahí está lo que es la carne. Ahí está lo que es la carne. Es más fuerte que lo que es el espíritu. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso es que no sabemos escuchar la voz de Dios. ¿Me entiendes? Porque es tan increíble esto, porque cuando nosotros, o sea, ustedes, como siempre he dicho, o sea, mis hijos tienen un privilegio de haber nacido prácticamente en el Evangelio. Nosotros no, nosotros conocimos esa verdad ya al tiempo, pasamos por muchas cosas. Bien, entonces, pero ellos nacieron en el Evangelio y es un privilegio. Pero nosotros que venimos de ese, haciendo las cosas a nuestra manera, dándole placer al cuerpo, a la carne, todo lo que el mundo nos ofrece. Entonces, cuando tú llegas ahí, es difícil porque no sabes discernir qué es Dios, no sabes discernir qué es la palabra de Dios. Bien. Pero cuando tú tomas una decisión, cuando ya tú te ves en ese problema, que tú dices, voy a alimentar al Espíritu, voy a buscar de Dios, que tomas esa decisión, que empiezas a leer, ahí donde empiezas a Dios a tratar contigo, a tratar con tu alma. Entonces, es tan increíble porque cuando tú agarras la Biblia para escudriñarla, para leer, para empezar a que Dios hable contigo, las tentaciones siempre van a estar ahí. ¿Entiendes? Las tentaciones siempre van a llegar a querer la carne doblegar, a querer la carne salir otra vez. No hagas eso, vámonos. Entonces, ahí donde llega la voz de Dios, ¿entiendes? Y te dices, lee, alimenta el espíritu, hazlo más fuerte. Entonces, ahí donde nosotros salimos a reducir, ok, ya, vamos a bajarle la sintonía a lo que es la carne, los placeres, y yo voy a alimentarle el espíritu. Y ahí es donde empezamos a nosotros a escuchar la voz de Dios. Es como vos decías, o sea, lo que es la carne, ¿verdad? Entonces, si nosotros es débil, ¿verdad? Y si no nos alimentamos en el espíritu, va a ser difícil. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dios es, como decías, Dios es un Dios de orden y nos enseñan que si no estamos en el orden de Dios, pues no vamos a poder vivir en santidad. Entonces, yo digo que deberíamos, el deber ser, o sea, de todo hijo de Dios es dedicarle un tiempo a Dios. Claro, que Dios sea el primero de nosotros en cada día, lo primero, ¿verdad? Entonces, como siempre van a venir tentaciones, es como que disponer una hora, por lo menos todos tenemos una hora de entrar a trabajar, de ir a estudiar, ¿verdad? Bueno, Señor, la primera hora de la mañana va a ser tuya. Y siempre, bueno, yo me levanto a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Bueno, o sea, dedicar ese tiempo y por allí empezamos a un orden, después se va a volver un hábito y después va a ser una necesidad de que no me voy a sentir bien en el día si no hice mi comunión con Dios. Y si yo, o sea, yo sé que si yo hago esa comunión todos los días con Dios, Dios va a estar ahí conmigo y el Espíritu va a estar allí. Él me va a redarguir, entonces voy a estar en obediencia y voy a sentir la voz de Dios. Amén. Y entonces cuando nosotros, como dice mi esposa, ¿no? La carne, nosotros tenemos que tratar de que doblegar la carne, doblegarla, porque es el problema de todo hoy en día del evangelio, de los cristianos, de los seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque la vida cotidiana, o sea, mucho el sistema quiere arropar el sistema, el mundo, no quiere arropar, nos ofrece muchas cosas, ¿entiendes? Entonces nosotros, cuando llegamos a una comodidad, supuestamente,
ya estamos cómodos, ya tenemos un buen trabajo o XY. Entonces ya estamos cómodos, ya no necesitamos más leer. Como dice mi esposa, ya yo estoy aquí, ya no necesito más dedicarle esa hora a Dios, ya no necesito ir tanto a la iglesia, ya yo no necesito estar. ¿Por qué? Porque ya empezamos otra vez a darle los placeres, otra vez a la carne, porque ya alcanzamos una comodidad. Entonces, y es lo que pasa día a día con los seguidores de Cristo. ¿Entiendes? Porque a medida que vamos creciendo económicamente, porque para eso es que nosotros, o sea, trabajamos para alcanzar algo económico o una estabilidad. Entonces, cuando esa estabilidad llega, la voz de Dios se va yendo. Se va yendo, ¿por qué? Porque el espíritu, ya no alimentamos casi el espíritu, ya no alimentamos casi el espíritu y dejamos otra vez que la carne agarre poder, que el cuerpo agarre poder, dejamos otra vez. Entonces, ahí es donde vienen, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Entonces, ¿el por qué? Porque estamos dejando de hacer otra vez lo que venimos haciendo. Dejarle de dedicar el tiempo a Dios, esa hora, ese momento, esa intimidad con Dios, lo estamos dejando de hacer. Y la carne vuelve a agarrar poder y el espíritu empieza a menguar, porque eso van de la mano. Pero el mensaje con esto es alimentemos al espíritu para que podamos conocer o aprender a discernir qué es la voz de Dios y la voz del hombre, bajarle la frecuencia. ¿Entiendes? ¿Qué es la voz del hombre? Porque nosotros, como vivimos en la carne, la voz del hombre es todo lo que el sistema nos ofrece, todo lo que el mundo nos ofrece. Lo que parece bueno. Lo que parece bueno, esa es la voz de Dios, porque ya nosotros, la humanidad, lo que hace es repetir lo que ve en las redes, lo que el sistema ofrece, lo que el placer, eso, entonces repetimos. Entonces, el mensaje es esto: busquemos más, alimentemos al espíritu, leamos, ese tiempo que le dedicamos a Dios, que sea lo máximo, o sea, no máximo en tiempo, ¿me entiendes? Pero sino que sea de calidad. De calidad, esa hora, ese momento, sea todo en ese momento, todo lo primero para Dios. Y ahí es donde vamos a empezar a aprender a discernir lo que es cuando Dios nos habla. Amén. Amén. Bueno, hoy hemos terminado por hoy el tercer día de este podcast. Espero que les haya gustado, que les sirva a las personas que lo estén escuchando, porque de verdad es un tema bueno, un tema fuerte y poderoso, y aquí nosotros estamos tratando de enseñar y aprender al mismo tiempo, como ha dicho mi papá todos estos días. Espero que les guste. Ustedes saben, suscríbanse, denle like, compartan. Activen la campanita y para que le llegue a las personas, que lo necesitan. Si usted conoce a alguien que necesita de esta palabra, envíeselo. Y que los invito, así mismo como están viendo vean todos los anteriores, porque aquí en este podcast, en este canal, se han hablado de temas fuertes, de verdad, de muy buena calidad. Y si está por aquí cerca de Tarragona, para acá, de estos alrededores, de Barcelona, aquí estamos. En aquí, España, si estás en España. Estamos aquí en Salou, Iglesia Chequiná. La dirección aparece ahí. Estamos aquí lunes, reuniones de los hombres, miércoles Casa de Paz, 8 de la noche, viernes oración, liberación, poder, 6 de la tarde, domingo la gran fiesta aquí en familia, 11 de la mañana empieza el servicio. Hora de salida no tenemos, porque la presencia de Dios aquí ¿me entiendes? Hasta que el Espíritu diga. Entonces le hacemos esa invitación, Iglesia Chequiná aquí en Salou, un gran poder, palabra de Dios. Bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones.